Compañeros, hoy les vamos a presentar el principio de legalidad. Yo soy Daniel Chevalier y mi compañero es Nicolás Fabra. Vamos a empezar con la pregunta: ¿cuál es el principio de legalidad? El principio de legalidad es un derecho fundamental que consiste en que todo el ejercicio de las diferentes potestades deben de fundamentarse en las normas jurídicas que determinen un órgano competente y en su jurisdicción. Significa que esto consiste en asegurar la seguridad pública y es un parámetro para poder hablar de un Estado de Derecho en el que se fundamentan diferentes normas jurídicas. Después tenemos las características del principio de legalidad, que son las siguientes. Es protegido por medio de la división de poderes, es la base para que un Estado pueda ser considerado como un Estado de Derecho, es considerado como una regla de oro en el área del derecho público, somete a los poderes públicos con respecto a sus actuaciones en seguridad jurídica y establece que un gobernante no puede actuar en contra de la Constitución política, por lo que todas sus medidas deberán de ser sometidas a la ley. Siguiente a características, tenemos otras, otras 5 características y estas son las otras 5. El derecho penal tiene su base en el principio de legalidad. Le otorga un poco más de facultad al poder legislativo, impulsa la separación de poderes en los gobiernos, es el encargado de informar mediante un texto constitucional el ordenamiento público de un país, juega también un papel importante dentro de la separación de poderes en los gobiernos, es el encargado de informar mediante un texto constitucional el ordenamiento público de un país, juega también un papel importante dentro del ámbito de la administración y el ámbito penal. Siguiente tenemos el principio de legalidad constitucional. El principio de la legalidad constitucional en las democracias se encuentra protegido por medio de la división de poderes. Por el orden jurídico se impide que el poder que debe interpretar las leyes sea el mismo que las propone o las ejecuta. Por eso tenemos el órgano judicial, el órgano legislativo y el ejecutivo. Si no existiera este principio, los gobiernos podrían crear leyes de cualquier tipo. Gracias al principio se vigila que las leyes se cumplan dentro del principio de legalidad. Buenos días, soy Nicolás Fábrega y voy a seguir complementando la charla de los principios de legalidad dada por mí y por mi compañero Daniel Chevalier. Ok, el primer tipo de principio de legalidad que vamos a ver es el principio de legalidad constitucional. En las democracias, el principio de la legalidad constitucional se encuentra protegido por medio de las divisiones y poderes. Por medio de un orden jurídico se impide que el poder que debe interpretar las leyes sea el mismo que las propone o las ejecuta. Si no existiera este principio, los gobiernos podrían crear leyes de cualquier tipo. Gracias al principio se vigila que las leyes se cumplan dentro de un principio de legalidad. Aquí vamos a hablar un poco sobre el principio de legalidad administrativa, que realmente se refiere al fundamento en virtud de lo cual de los actos de la índole administrativa se encuentra relacionado con la contratación, manejo y la disposición de los bienes y servicios que posee el sector público, y como estos deben encontrarse sometidos a las leyes y las sanciones administrativas que únicamente pueden ser impuestas cuando hayan sido previstas por medio de una norma expresa. Ok, también tenemos el principio de legalidad tributaria, que realmente es un requisito para crear un tributo. No es que únicamente el resultado de la exigencia de presentación popular, sino que implica la necesidad de garantizar seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones. Y además representa la importancia de un diseño con sentido en la política fiscal de un Estado. Se encarga de definir el tributo para señalar a los elementos y a la obligación fiscal. Y también se utiliza para garantizar la representación popular, brindando certeza a los contribuyentes sobre sus diferentes obligaciones de índole fiscal. Ok, también tenemos el principio de legalidad procesal penal, que realmente da límite al ejercicio de ius puniendi por el Estado, pues los poderes públicos están sometidos a la ley en toda su dimensión, por lo que el proceso penal se desarrolla con plenas garantías. Esto debe asegurar la efectividad y garantías de principios básicos. Es la relación del Estado, por medio de órganos que ya han sido designados frente a una hipótesis de la comisión de un determinado delito que reclama una investigación o un juicio si se correspondiese a un castigo de delito que se pueda haber comprobado o no. Y como consecuencias, primeramente la exclusividad. Únicamente la ley penal se localiza en las descripciones de los delitos y de las sanciones que pueden ser aplicadas a los delincuentes. La ley penal es la única fuente del derecho penal. También tenemos la exclusión, eliminación y prescripción de la analogía del campo penal.
que se elimina debido a que, de acuerdo con el principio legalista, para que un acto sea considerado como un acto delictivo, tiene que ser idéntico a uno de los actos previstos y no simplemente parecidos. Además de eso, tenemos la retroactividad, que no se puede aplicar a los actos anteriores a su entrada en vigencia, a menos que sea a favor del reo, que ya explicamos lo del término pro reo, que ya obviamente se ha explicado varias veces en clase. Ok, vamos a hablar un poco sobre el origen histórico de esto. Realmente viene del siglo XVIII, para ser exactos, del año 1215, y nació como una reacción en contra de la arbitrariedad, contra el abuso del poder y contra la inseguridad política que existía en la fecha. Algunas personas mencionan que se originó en la cláusula número 39 de la Carta Magna. Ok, tiempo después este principio fue tomado también por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia y por la Constitución de los Estados Unidos en 1787. También pasó a formar parte de la Constitución argentina y conforme al tiempo que pasó fue adoptado por todos los estados que tienen legislaciones contemporáneas, con excepción de los estados totalitarios que se basan en la fuerza para lograr sus cometidos políticos. Hay que dar que realmente esto se fue dando cuando el rey Juan sin tierra hizo una serie de concesiones a los nobles de Inglaterra. Luego de esto fue que se fue dado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Espero que hayan podido entender nuestro tema muy bien y que hayan quedado claros con el sentido de que es un principio de legalidad. Y bueno, espero que hayan podido entender nuestra charla. Que tengan un buen día y que sigan.